En este tema vamos a hablar de los números reales, ¿de acuerdo? Y para comenzar vamos a hacer un poco de enfoque, vamos a mirar para atrás qué conocíamos hasta ahora. Hasta ahora, hasta el día de hoy, conocíamos los números naturales, que lo habíamos trabajado, los cuales les poníamos el número, bueno, la letra n, los números enteros. Todos recordamos un poquito qué conocíamos. Recordad, cuando representábamos los números, comenzamos por hacer el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿de acuerdo? Todos estos números eran los que nosotros llamábamos comúnmente los naturales. Y nosotros lo que hicimos decir, bueno, pues estos son los números que van desde el 0 hasta un número muy grande, y llamamos así que es infinito, y lo llamaremos en este caso los naturales, ¿de acuerdo? Posteriormente aparecieron los enteros porque nos faltaban en este caso aquellos números que fueran con negativo, por ejemplo, para representar la temperatura y todo eso. Así que en este caso apareció el -1, el -2, el -3, el -4, incluyendo ya los que teníamos antes. Así que en este caso aparecieron los enteros y dijimos que todos los números que estaban dentro de este grupo los llamaríamos los números enteros y los representaríamos con la letra Z. También vimos en su momento las propiedades de cada uno de estos grupos. Podéis ir a alguno de los vídeos antiguos, en este caso de cursos anteriores, y veréis en este caso las explicaciones. Posteriormente vimos aparecer el grupo de los números racionales, que en este caso el problema que había, por ejemplo, es cuando queríamos representar el 1 medio, o sea, 0,5, que está por aquí, o el 1,5, o un número que fuera con decimales. En este caso teníamos problemas porque aquí en este caso no teníamos esos números, teníamos solo los números, en este caso los enteros, y bueno, en este caso todos los enteros, ¿de acuerdo? Así que en este caso, para poder nosotros llegar a todos los puntos que había intermedio, nos inventamos los números racionales, que los representábamos con una Q, y que por ejemplo, en este caso, los poníamos por ejemplo aquí pongamos aquí por ejemplo, aquí dentro había por ejemplo el 1/4, el 1 medio, el 3/4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Son números que están entre 0 y 1, por ejemplo, pero aquí podría haber muchísimos, infinitos números, ¿de acuerdo? Todos los que podamos hacer en este caso con fracciones. Y entonces toda esta nueva recta que existía en este caso, que contaba con todos los números, en este caso los enteros, más los pequeños agujeros que estaban llenos ya en este caso con los racionales, ¿de acuerdo? Todo eso se llamaba números racionales y los llamábamos Q. Luego resulta que teníamos un pequeño grupo que no lo podíamos catalogar, que quedaba un poco fuera del grupo, que eran los irracionales, que eran por ejemplo aquellos números que no tenían fin, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si os acordáis, era el número pi, era el número e, también existe un número que se llama el número áureo, ¿de acuerdo? Que se representa de esta manera, ¿de acuerdo? Que son números, por ejemplo, el pi, que le ocurría al pi, que era 3,14, si no me equivoco, 3,14, 15, 92, bueno, y así va siguiendo hasta nunca se acaba. No tienen los decimales, que son infinitos, ¿de acuerdo? Así que a todo este grupo nosotros lo conocíamos como los irracionales y los representábamos con una I mayúscula, ¿de acuerdo? Que quedaban un poco fuera, quedaban un poco apartados de lo que conocíamos hasta ahora. Finalmente, entonces en este tema es donde quiero llegar a entrar en este caso, aparecen los números reales, ¿de acuerdo? Así que en este caso lo que vamos a hacer es, los números reales no es más que el conjunto de todos los números que hemos visto hasta ahora, y los representaremos con una R. Como veis aquí en este caso, ¿de acuerdo? Los números reales, el conjunto formado por los números racionales e irracionales, y se designa con esta letra, ¿de acuerdo? Es una R que tiene el palo de la izquierda, tiene como un doble palo, ¿de acuerdo? Tampoco tiene mucha complicación. Entonces, ¿qué ocurre? Con los números reales podremos trabajar a partir de ahora ya con todo, porque prácticamente son todos los números que conocemos, no hay ningún problema a nivel de números, no hay problema de huecos ni nada, solo tiene un pequeño defecto este tipo de números, y es que hay ciertas operaciones que no podemos llegar a realizar, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros las realizamos, el tipo de número que nos devuelve o tipo de número con el que trabajaremos se denomina número imaginario, al contrario del real, que es el que trabajamos ahora, se denomina imaginario y por lo tanto aún no lo hemos trabajado y no lo vamos a tocar. Ello nos ocurrirá, por ejemplo, cuando tengamos una raíz, una radicación de índice par con radicando negativo, por ejemplo, la raíz de menos 4 si queréis, ¿de acuerdo? La raíz cuadrada de menos 4. Este no lo podemos sacar porque fijaos, si tuviéramos la raíz cuadrada de 4, ¿qué diríamos? Que es 2.
¿sí? En este caso sería así. Lo que pasa es que si tuviéramos, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, no podríamos decir que es menos 2. ¿De acuerdo? Esto no sería correcto. Probadlo con la calculadora y os dará error, no se puede hallar. Por lo tanto, el resultado de esta operación será un número imaginario que de momento no vamos a tocar porque aún no lo hemos explicado, ¿de acuerdo? El otro problema es cuando tengamos un cociente donde tengamos división 0, por ejemplo, el 157 partido por 0. Y es por ello que en temas anteriores os expliqué que cualquier número partido por 0, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es que diremos que es infinito. Cualquier número partido por 0, infinito. Pero de la misma manera recordáis esas reglas que teníamos de las fracciones, que las cosas pueden subir y bajar en forma de, en la diagonal. Por lo tanto, cualquier número, por ejemplo 157 partido por infinito, recordad también, eso es un pequeño inciso, nos va a dar 0, ¿de acuerdo? Eso no lo olvidéis jamás. Pero lo importante es, cualquier número partido por 0 diríamos que es infinito, y las raíces, en este caso de índice par, que sean negativas, en este caso no podríamos, ¿de acuerdo? Si tuviéramos, por ejemplo, la raíz, en este caso, la raíz cúbica de menos 8, en este caso sí que podría darse que fuera el menos 2, ¿de acuerdo? Todo esto lo veremos más adelante, un poquito como está explicado, pero bueno, esto si lo ponéis en la calculadora sí que os dará, ¿de acuerdo? Las raíces cúbicas sí que se puede jugar con el tema del signo, las de índice par no se puede. Para acabar, vamos a hablar de la representación de los números reales. Bueno, eso es muy sencillo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra recta de los reales y podemos colocar, por ejemplo, el 0, el 1 medio si queréis, el 1, cualquier número que tengáis, ¿de acuerdo? Así que esto es bastante sencillo. Aquí el menos 1, no tiene mucha complicación cuando lo representamos en la regla, bueno, en la recta de los números reales. Lo único que a veces hay profesores que les gusta mucho hablar de este caso un poco extraño, que es que, por ejemplo, cuando queremos colocar la raíz de 5, quiero que me la coloques en esta recta, ¿de acuerdo? Aquí hay dos maneras, una es orientativamente y una es usando la cabeza. Fijaos, en este caso tenemos aquí el 0, el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, ¿no? Así que en este caso, fijaos, la raíz de 5 yo no sé qué número da un número muy complicado que yo no me lo sé, pero, por ejemplo, la raíz de 4 yo sí que sé, que en este caso que va a ser un 2, y por ejemplo yo sé cuánto es la raíz de 9, que va a ser un 3. Así que si la raíz, en este caso la raíz de 4 está justo aquí, y la raíz de 9 está justo aquí, la raíz de 5 va a estar en un punto que más o menos va a estar por aquí, pero yo no sé dónde, ¿de acuerdo? Eso es orientativamente. La otra manera que se han inventado es la idea, viene un poquito a raíz de la idea del teorema de Pitágoras. Y es que si, por ejemplo, yo tuviera en este caso un triángulo que tenga de base, por ejemplo, uno de los catetos es 2, otro de los catetos es 1, el cateto que le falta, bueno, perdón, en este caso la hipotenusa, ¿qué va a ser? Fijaos, la hipotenusa va a ser, la hipotenusa al cuadrado va a ser 2 al cuadrado, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, tendré que la hipotenusa va a ser la raíz de que de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado es 1, por lo tanto la raíz de 5. Fijaos en este caso que mi hipotenusa es la raíz de 5. Así que lo que hacen es decir, bueno, pues aquí yo tengo el 0, aquí yo tengo el 1, aquí yo tengo el 2 y aquí yo tengo el 3, por ejemplo. Yo tengo un triángulo, me lo voy a pintar aquí si queréis de azul. Yo tengo un triángulo, ¿de acuerdo? Que tiene de base 2, eso es cierto. Tiene de altura 1, por lo tanto le pondré la altura 1 en este caso, pondré 1, que es justamente esto que tengo aquí. Y aquí tendré la hipotenusa, que esta va a ser mi raíz de 5. Y lo que me dicen es que si yo cojo un compás que pinche por un lado aquí y pinche por un lado aquí, al bajar, aquí, yo aquí colocaría el pinche, aquí colocaría lo que rotula, lo que dibuja. Al bajar, en este caso hacer así, fijaos, va a caer justo en la posición donde voy a tener mi raíz de 5 representado en la recta de los reales, ¿de acuerdo? Es este pequeño truco, esta pequeña tontería. Yo casi que os diría que no os lo van a preguntar jamás, pero nunca está de más que lo sepáis, por si hay algún profesor que le gusta un poquito y os quiere buscar un poco las cosquillas, pues a lo mejor os ataca por aquí. Así que es un concepto muy tonto, recordad esto de aquí y ya está. Si queréis saber, por ejemplo, cómo obtener el teorema de Pitágoras, aquí es complicado, la verdad que
a partir de la hipotenusa obtener esto se complica un poco. Yo lo que os diría en este caso es que hicierais este pequeño juego de orientación y decís, bueno, pues ¿cuál es mi número que tengo abajo? En este caso sería el 2, ¿no? Pues una vez ya tengo escogido el 2, yo sé que mi triángulo, que tiene, a lo mejor me dan la raíz, yo qué sé, imaginemos por ejemplo que me dan la raíz de 7, ¿de acuerdo? Que está de nuevo entre 4 y 9, ¿sí? Pues yo, el número que queda más abajo es un 2, así que ya tengo 2 de los lados del triángulo. Así que me monto mi teorema de Pitágoras, me hallo cuál es, en este caso, el valor que me falta, y ya lo podré dibujar, ¿de acuerdo? Porque tendré en este caso la base, que será 2, la altura, que será el número que toque, y la hipotenusa en este caso será raíz de 7. Y de nuevo haré la operación que, bueno, pincharé aquí y dibujaré de aquí justo a donde caiga, ¿de acuerdo?